Muy buenas tardes, les saluda Leslie Yatas Ramírez en la conducción de la portal web Entérate con Leslie y estoy aquí con una distinguida abogada, maestra, docente universitaria, la doctora Jimena Rodríguez Moscoso, y es directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, Arequipa. Muy buenas tardes, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Muchísimas gracias, doctora Yatas. Para mí de verdad es un gusto siempre poder compartir este espacio que gracias a usted nos brinda información sobre la realidad no solamente nacional, sino también internacional, además de realizar análisis y debates jurídicos en torno a los mismos. Muchísimas gracias, doctora Jimena Rodríguez. Yo quisiera conversar con usted un tema muy importante y que ha marcado prácticamente, por un lado, la agenda política y pública, y por otro lado, un rechazo masivo del Perú respecto a la violencia de género que se viene dando desde el actual gobierno. Nos estamos refiriendo justamente a las afirmaciones que ha realizado el premier Aníbal Torres con relación a la periodista Sol Carreño. Pero vamos a contextualizar. No, nosotros siempre hemos ido de menos a más. El Perú ha ido de menos a más en tratar de fortalecer políticas, dar leyes para contrarrestar la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer. Sin embargo, desde que asume el señor Pedro Castillo, tengo la percepción que lo que estamos haciendo es un verdadero retroceso, ¿no? Y esto está también afectando obligaciones internacionales, supongo, que el Estado ha asumido con relación al tema mujer. Entonces, yo quisiera primero rescatar su opinión respecto de esta primera intervención sobre las políticas de género en nuestro país, si usted considera que el actual gobierno está realmente promoviendo leyes, iniciativas, medidas para prevenir la violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer, y luego vamos por el lado más particular que se ha suscitado con el tema de la periodista Sol Carreño. Claro que sí, Leslie, muchísimas gracias por su interesante y yo diría más que ahora necesaria pregunta. En estos tiempos en los que la inestabilidad política está reinando en nuestro país y esto no se veía desde hace muchos años atrás, ¿no? Hasta hace algún tiempo en el Estado peruano se venían promoviendo políticas públicas con enfoque en derechos humanos, específicamente con enfoque sobre los derechos de la mujer, iniciativas legislativas, programas de apoyo, etcétera. Esto en raíz a la pandemia, sabemos que tuvieron un pequeño stop, como dirían los especialistas en políticas públicas de Harvard, en relación a la aplicación y posteriormente a la revisión de estas políticas, ¿no? Se esperaba que después de la pandemia esto pudiera retomarse, pero podemos comprobar y con mucha tristeza que desde hace ya algún tiempo a esta parte estas políticas o no se están aplicando o simplemente se están dejando de lado por darles prioridad a otras que se consideran más importantes en este aspecto, ¿no? En razón a ello, nosotros no podemos olvidar que el Estado peruano ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y ahí en el artículo 26 se establecen específicamente el desarrollo progresivo de los derechos. Es decir, si ya un Estado está trabajando o viene elaborando gestión en relación a evitar cualquier tipo de violencia contra la mujer, entonces no podríamos nosotros en buena cuenta tener manifestaciones públicas siendo autoridades del Estado que vayan en detrimento y del honor de las que conformamos este grupo todavía considerado como vulnerable por la doctrina de los derechos humanos. Y ojo, si bien es cierto, ahora estamos hablando de mujeres, no podemos dejar de lado otros grupos, como pueden ser los afrodescendientes, los indígenas, y aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié, ¿no? Ya Naciones Unidas ha mencionado que no solamente se puede dar violencia contra la mujer, sino que también pueden haber ciertas características que pongan mucho más en vulnerabilidad a la mujer, ¿no? Por ejemplo, si ésta es migrante, si ésta es pobre, y también se ha hablado muchísimo de la violencia
violencia que se puede ejercer en contra de la mujer en lo que son redes sociales y medios de comunicación, ¿no? Al tener nosotras esta capacidad de poder compartir noticias, compartir eventos a través de nuestras redes sociales, pues en buena cuenta se debe respetar ello, ¿no? Y teniendo en consideración que en un Estado de derecho, en un Estado democrático, como en teoría es el Estado peruano, podemos tener otras vías a través de las cuales mostrar nuestro descontento o, en su defecto, hacer hincapié en puntos en donde no se vaya a mellar el olor y ni la dignidad de la persona, porque recordemos que la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Doctora Jimena, entonces puedo entender de su intervención que no estamos en la ruta de los estándares, no estamos trabajando realmente el fortalecimiento, no, de estas medidas que ya han sido impulsadas por el Perú en gestiones anteriores, y como que yo siento que nos hemos detenido, ¿no? Que nos hemos detenido y más bien en vez de avanzar hemos retrocedido, ¿no? Porque ahora sí vamos a caracterizar al gobierno del señor Castillo. Desde que asume el señor Pedro Castillo en el gobierno, lo que hemos notado es una consecuencia de actos que tienden justamente a, digamos, dejar de lado o minimizar, ¿no? la condición de la mujer. Empezamos con el primer premier que tuvo el señor Bellido, ¿no? Que también fue duramente criticado. Las palabras también del señor Castillo durante su campaña electoral, ¿no? Y ahora, recientemente, el doctor Aníbal Torres, ¿no? Que califica a una periodista de televisión como mala mujer, mala madre y mala hija, por simplemente haber hecho un reportaje periodístico. Y es que el reportaje, y es que los medios de prensa justamente tienen esta misión de poder levantar, ¿no?, las deficiencias que tiene este gobierno, de dar a conocer lo que no se está realizando, y no solo de este gobierno, puede haber sido de gestiones pasadas, pero le corresponde al gobierno actual, ¿no?, impulsar el desarrollo del país, porque para eso se ha elegido a un presidente. ¿Qué opinión le merece esta actitud, este comportamiento del Premier, y cómo conceptualizamos y considera usted que se está dando una violencia de género desde el gobierno? Muy amable, Leslie, muchísimas gracias. Eh, yo creo que cuando uno asume una responsabilidad a nivel de cualquier órgano del Estado, uno tiene que ser consciente que no está respondiendo solamente como él, como ciudadano, como persona, sino que está representando al Estado peruano y en este caso a un poder del Estado. En razón de ello, considero que tenemos que tener siempre muchísimo cuidado al momento de vertir nuestras opiniones y observaciones en relación a un tema determinado, ya que, repito una vez más, no estoy hablando solamente a título personal, sino también estoy representando un poder del Estado. Dicho esto, eh, yo sí consideraría que en relación a la periodista Sol Carreño, sí, ella sí ha sido víctima de violencia en tanto que, y no solamente ella, sino que también eh, todas las mujeres que, como sabemos, trabajamos, luchamos todos los días aquí en el país por desarrollarnos y en buena cuenta dar lo mejor de nosotras. No podemos estar expuesta a que si no le parece o no está de acuerdo una persona X con el trabajo que venimos realizando, pues tengamos que sufrir este tipo de, si me permite el término, vejaciones verbales, ¿verdad? En razón de eso, también me gustaría mencionar de que en el gobierno del presidente Castillo, si bien es cierto, tenemos a ministras tales como Dina Boluarte, Betsy Chávez, Kelly Portalatino o Alessandra Herrera, al menos o en todo caso, corríjame por favor, yo no he leído alguna declaración por parte de estas ministras de Estado en donde se condene esta, o en todo caso se llame a la reflexión a la persona del señor Aníbal Torres en razón de sus declaraciones. En tanto, creo que nosotros como Estado y también como sociedad civil estamos en la potestad a través de las redes sociales o de los medios a los que nosotros tenemos acceso de mostrar nuestro descontento, nuestra disconformidad y en buena cuenta una rectificación, porque recordemos, sin ir muy lejos, que el señor Aníbal Chávez, el doctor Aníbal, perdón, el doctor Aníbal, él es docente también de Derecho, en su momento ejerció la docencia de Derecho.
y él ha escrito libros sobre derecho y muchos de nosotros hemos estudiado con sus textos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de profesionales podemos estar formando si, por ejemplo, un chico de primer año de introducción a las ciencias jurídicas revisa sus textos y dice, ah, mire, él es muy bueno como abogado y está hablando de esta manera? Quiere decir que sus opiniones son las que valen. No sé si me estoy dejando entender, pueden influenciar a las nuevas generaciones y en vez de, como tú bien decías, ¿no? Y mencionabas de una manera tan acertada, que estos derechos vayan en evolución, proceda a la involución, cuando nosotras sabemos todo lo que ha costado el reconocimiento de ciertos derechos, por ejemplo, que hace algunos años ya se diera la ley contra violencia política en contra de la mujer aquí en el Perú, ¿no? Pero cuando vemos que de facto todavía se siguen dando este tipo de manifestaciones. En todo caso, desde acá, desde esta plataforma y desde la academia, yo invito a los que deseen a poder realizar artículos de opinión, ensayos jurídicos, ensayos académicos que puedan ser leídos, revisados por nuestros pares en el extranjero, en donde se pueda visibilizar, porque hay diferentes maneras de realizar la protesta. Tú y yo lo sabemos, estimada Leslie, para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir en nuestro país. Sí, yo si fuera la ministra de la Mujer y estuviera trabajando con un gobierno de esta caracterización, ya hubiera renunciado, hubiera dado un paso al costado, porque yo creo que si tenemos dignidad como mujer, no puedo trabajar en un gobierno donde se preconiza la violencia de género, ¿no? Entonces, yo creo que partamos por ahí. Yo creo que tiene que haber más que una solidaridad, yo creo que tiene que haber ese ideal común de todas las mujeres que nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos, ¿no? Es decir, independientemente de la agenda política a la que uno pertenezca o el oficio que uno desempeñe en la sociedad, ¿no? Y si es víctima de una violencia de género, pues entonces hacer esa causa común, ese ideal común. Pero yo veo que también, doctora Jimena, aquí pasa todo lo contrario. En campañas políticas, por ejemplo, hemos visto ataques a candidatas, ¿no? Políticas, candidatas en elección, y sin embargo ha habido un silencio, una complicidad, todo porque es de derecha o porque es de izquierda o porque es fulana, ¿no? No me simpatiza. Entonces, aquí en el tema de violencia de género también tenemos que madurar, o sea, tenemos que aprender como sociedad a madurar en ese contexto. Yo creo que esa es una fragilidad que nos está caracterizando. Si decimos que la violencia contra una mujer es la violencia de todas, es la violencia contra todas, pues entonces tomar aire, respiro y tener esa misma ruta. Pero las ministras no han hecho ese tipo de discernimiento. La vicepresidenta de la República, doctora, simplemente dijo, voy a ver en qué contexto se ha dicho. Si ha sido Yo creo que público. Entonces, doctora Jimena, su opinión. muchas gracias, Leslie. Yo creo que para empezar, es un privilegio y un honor poder ocupar un cargo público. Y si ese cargo público me ayuda a visibilizar todavía los actos o las acciones que como sociedad todavía tenemos que evolucionar, pues qué bien que podamos ayudar a ello, ¿no? En razón a esto, considero de que a través de la parte femenina, si me permiten en términos del gobierno, no solamente consiste en voy a ver qué ha pasado, sino inmediatamente tomar acciones, porque veamos eso, que una de las características que se tiene en la gestión pública es el hecho de poder tomar acciones, cosas que tal vez los ciudadanos de a pie no podemos hacer. Entonces, en razón a eso, existen maneras de tomar estas acciones como pronunciamientos, conferencias de prensa, reuniones, y sí, comparto completamente tu opinión, ¿no? Si en todo caso yo no estoy de acuerdo, siendo ministra, de un gobierno en donde se catalogue de esa manera a la mujer, pues yo creo que lo más dable o lo más factible es dar un paso al costado. ¿En razón de qué? De que estamos hablando de políticas de gobierno. Repito una vez más, aquí lo grave para mí es de que no lo ha dicho cualquier persona, no lo ha dicho cualquier persona de a pie, o como diríamos en términos criollos, cualquier hijo de vecino, lo ha dicho una autoridad, y esa autoridad, quieranlo o no, tiene peso. Y por ende, tenemos que cuidar muchísimo ello, porque ya digo, después nos vienen nuevas generaciones, y si las nuevas generaciones ven que a una persona, a una mujer en este caso, que podría ser, repito una vez más, un afrodescendiente o cualquier miembro de un grupo vulnerable, eh,
se le dice o se le cataloga de esta manera, entonces, como bien se dijo en Ya algún después, momento, estamos casi condenados a repetir la historia. doctora Jimena, ¿qué responsabilidades puede asumir el premier por sus palabras? Porque fue en un acto público, fue masivo, había no solamente una autoridad, muchas autoridades, ministros, presidente de la República, gobiernos locales, regionales, ¿no? Entonces, en ese acto es cuando el premier alude a la señora Sol Carreño, que inicialmente no le dice con nombre propio, pero por deducción sabemos que es la periodista Sol Carreño, tan es así que ella hizo el deslinde, le respondió al premier, no con sus bajezas, pero sí le respondió, digamos, no con las mismas bajezas o con las mismas palabras con que el premier se dirigió a ella. Pero aquí tiene que asumirse una responsabilidad, porque acá no solamente va a quedar en un acto de rectificación, si es que acaso llega la rectificación pública, ¿no? Porque público fue el agravio y pública tiene que ser la disculpa y la rectificación. Nada de que yo le mando una carta notariada a la señora Carreño y le digo, discúlpeme por mis palabras, que usted los malinterpretó, o etcétera, lo que sea. No, él lo hizo en un acto público y público tiene que ser la rectificación de lo que hizo. Pero además de eso, ¿qué otras responsabilidades tiene que asumir el premier por esas palabras que representan violencia de género? Mire, estimada Leslie, podríamos hablar inclusive de responsabilidades a nivel internacional, porque si estamos hablando o como estamos tocando el tema de hoy ya sobre violencia de género, instituciones internacionales como el Comité sobre los Derechos de la Mujer, la famosa CEDAW de Naciones Unidas, podría pedirle al Estado peruano, si es que llegara a presentarse una queja ante este comité, informes de a qué se ha debido o en qué contexto se han dado las palabras del Premier, y en buena cuenta el Estado peruano podría ser inclusive sujeto a un llamado de atención internacional, porque les repito, no está hablando cualquier persona, está hablando el Estado peruano, y por ende nosotros, al haber ratificado diversos convenios internacionales que van para proteger justo y intentar erradicar discriminación y violencia en contra de la mujer, pues esto podría darse. Ahora también, ahora que está tan de moda la OEA por lo que se está suscitando, la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le podría pedir informe al Perú en relación a este hecho específico, ¿no? Y el Estado peruano tendría que contestar en razón a ello. Y a nivel interno, pues la señora Sol Carreño entiendo que podría Sí. interponer algún tipo de demanda contra esta persona, ya sea, tendremos que analizar sumamente bien el caso para ver si va dentro de lo que es difamación, injuria o calumnia, y llevarse o llevar un proceso penal adelante sin perjuicio de la reparación civil que se pudiera exigir en su momento, ¿no? Ahora estas conductas están penalizadas, ¿no? Uh -huh. Están penalizadas dentro de nuestro derecho nacional y la Comisión Interamericana, a través de la Relatoría Especializada, puede monitorear esta situación, ¿no? Incluso de oficio, podría Uh monitorearla, -huh. ¿no? Porque es una de las funciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, vamos a esperar cómo se desarrolla el tema, pero yo sí consideraría de que, o sea, eso es un tema que no debe quedar ahí, con una rectificación, así que acaso llega la rectificación, pero que esas palabras son muy ofensivas, fueron públicas y sobre todo que afecta también a la familia de la señora Sol Carreño, no le afecta solamente a ella, esto también es un tema de violencia psicológica, ¿no? Porque esto está afectando a la familia más íntima de la periodista, ¿no? Que en realidad pues se ha visto inmerso en una situación de esta naturaleza. Palabras finales, doctora Jimena, y nos vamos. Muchísimas gracias, querida Leslie. Pues mencionarles, porque también tengo entendido que estudiantes de Derecho siguen fielmente tu Sí, portal, las periodistas, las abogadas, las funcionarias de Estado, no tenemos mala fe, no somos mala entraña, no somos mala madres, no somos malas esposas, malas hijas, malas solteras si es que deseamos hacerlo. Simplemente realizamos nuestra labor y merecemos respeto, no por nuestra condición de mujeres, simplemente por ser seres humanos y por ser poseedoras de dignidad. Creo pues que eso, si lo internalizamos, sí.
todo queda muy claro para todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Jimena Rodríguez Moscoso, por esta entrevista tan clara y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas Hasta luego, muchas gracias.